Acá nos consultan si el hecho de que nosotros firmemos libros, que los CD que grabamos tengan nuestro nombre y algunas otras publicaciones no es una manifestación egoica y una apropiación de los derechos de una información que es divina. En este plano tenemos que responsabilizarnos de lo que algunos hacemos. Muchas veces las personas, cuando todavía no pasaron por algunas purificaciones en el campo mental, ven las cosas desde el ángulo donde ellas podrían transitarlas. No es nuestro caso. Nosotros nos responsabilizamos de aquello que escribimos, de aquello que grabamos. Incluso legalmente necesitamos colocar nuestro nombre para que eso se distribuya. No podemos colocar anónimo o un seudónimo, sería lo mismo. Alguna vez nosotros hablamos del verdadero anonimato, que no tiene que ver con ocultar o mostrar el nombre. El verdadero anonimato es la energía del alma. Donde la energía del alma está presente, haya un nombre, no haya un nombre, el anonimato está presente. Ceremonialmente, a veces, algunas personas que tienen a cargo en el planeta determinado tipo de tareas, se nos puede estimular a eso, a que pongamos las caras y nos hagamos cargo de lo que escribimos, de lo que grabamos, de lo que decimos, del material que por algún motivo colocamos bien concreto en este plano. Es solamente eso. Insistimos, a veces las personas, cuando todavía no pasaron por determinadas purificaciones, proyectan en los otros lo que todavía no pueden comprender y vivir. Depende de qué se escriba, depende de qué se hable, depende cómo se viva, depende cómo un ser esté ante la existencia. Su rúbrica, su nombre representan energías internas o representan ambición personal. Y eso es algo que no me corresponde a mí aclarar acá. El término transmigración lo encuentro aplicado de modos muy distintos. ¿Qué significa para la enseñanza cósmica de este grupo? De modo general, en este ciclo se entiende por transmigración el desplazamiento, la polarización de conjuntos de mónadas, de tandas monádicas, conjuntos de espíritus, conjuntos de conciencias monádicas que pueden pertenecer al reino humano como a cualquier otro reino, superior o inferior al humano, suprahumano o infrahumano, que se dirigen hacia una experiencia evolutiva, algún sistema solar, algún planeta, alguna galaxia. También durante el ciclo anterior, algunas líneas doctrinarias y algunas líneas filosóficas utilizaban el término transmigración en cada reencarnación que el alma vivía, en cada movimiento que hacía y se definía como reencarnatorio. Para nosotros hoy ya esta cuestión de transmigrar no se limita a algo que en realidad es uno de los movimientos más básicos de la conciencia interna en relación a la materia, que es reencarnar. Transmigrar ya desde el punto de vista cósmico, interno, solar, son estos grandes conjuntos de mónadas, estas grandes oleadas de vida monádica que pertenecientes a cualquier reino, no específicamente al humano, son dirigidas a vivir experiencias evolutivas o de servicio en otros sistemas solares, en otras galaxias, en otras dimensiones, en otros planos, en otros niveles. En cada etapa del planeta ocurrió eso, no solo en este planeta, en distintos planetas, distintos sistemas solares, distintas galaxias, ocurre de modos diferentes, acorde al proceso evolutivo que se está viviendo ahí. Pero estos grandes conjuntos se van armando a veces a lo largo de ciclos. Hay conjuntos de mónadas que tardan ciclos y ciclos y ciclos en tomar su identidad y poder ser dirigidos a un determinado lugar de la vida cósmica. Ya sea otras galaxias, como esta galaxia, sea otros sistemas solares, otros planetas, otras dimensiones, planos, niveles. La jerarquía determina por el patrón vibratorio, el patrón evolutivo de una mónada, hacia dónde se está encaminando, hacia dónde tiene que ser encaminada, hacia dónde tiene que ser asistida. Se genera la incursión de grandes cantidades de mónadas en un mismo foro energético, en un mismo campo de energía. Se las coloca esas mónadas y cuando están en condiciones, cuando están en cantidad, en condiciones, y el ámbito al cual van a ser dirigidas ya está listo, ahí se las encamina. Porque muchas veces el conjunto en sí ya está
está completo, pero el campo de existencia al cual se tiene que dirigir todavía no está a punto. Eso ocurre continuamente. Entonces, esas mónadas quedan en espera, una especie de ensoñación. Se espera que ese campo de vida al cual tienen que dirigirse esté a punto en términos evolutivos, entonces se las traslada, se las lleva, se las conecta energéticamente a las leyes de ese plano, de ese nivel, de ese sistema solar, de ese planeta, de esa galaxia, de esa dimensión. La jerarquía conecta energéticamente esas mónadas con el plano, dimensión o nivel donde tienen que actuar. Es todo un trabajo de ingeniería cósmica. No es una cosa que la llevamos para allá y las dejamos. Es un trabajo de ingeniería cósmica amoroso. Inmenso y amoroso trabajo de energía cósmica. Es una ceremonia cósmica. Jerarquías de distintos grados y rayos colaboran con ese trabajo. Dependiendo el nivel de conciencia, dependiendo el rayo que rija en algunos sistemas solares o galaxias, intervienen unas u otras jerarquías. En algunos casos, algunas jerarquías forman parte de ese traslado hasta un cierto plano o nivel, entregan la encomienda del resto del traslado, de lo que sería la concreción del traslado, a otras jerarquías. Es un trabajo de amalgama, un trabajo de sincronismo cósmico, es un trabajo de verdadera ceremonia, sincronismo y amor cósmico. La energía llega a mi ser cuando aprendo a abrirme a ella. La energía llega a nosotros siempre, desde que somos miembros, desde que participamos en los reinos infrahumanos, desde que participamos en los escalafones más bajos de la existencia, de los campos de vida, la energía llega siempre a nosotros, si no, no tendríamos forma de evolucionar. Lo que va variando es el voltaje de la energía que nos contacta. Lo que va variando es nuestra relación ceremonial con la energía. Lo que va variando es la cualidad de la energía, el tenor de la energía. No es lo mismo la energía que llega hasta partículas que conforman al reino mineral que la energía que llega a seres que están despiertos en conciencia y que participan, por ejemplo, del reino humano o del reino monádico o del reino divino. Entonces la energía llega acorde a lo que aquella partícula necesita para concretar aquel proceso evolutivo que tiene que desenvolver. Entonces siempre las partículas están en contacto con la energía. Hay una etapa donde la partícula empieza a vivir conscientemente una inteligente relación con la energía. Hay una etapa donde la energía no encuentra respuesta, la partícula consume toda esa energía fisiológicamente, en movimientos psíquicos, en movimientos físicos, bien fisiológica. Y después gradualmente, a la medida que el ser internamente va viviendo una iniciación, va viviendo la cesis, una apertura, una ampliación, el contacto con la energía va variando. Según la apertura que él tiene con la energía, empieza otra etapa. La energía contacta ese ser bajo otras leyes. Entonces, primariamente, la energía se limita a contactarnos bajo los aspectos kármicos de su ofrecimiento, porque la energía se ofrece kármicamente, en los primordios. Después, a medida que la energía encuentra en nosotros respuesta, la capacidad de desplazarnos hacia otros niveles, de ascender, la energía se ofrece a nosotros bajo sus aspectos, conocidos como ley evolutiva superior o ley de ciclos. Y después sigue eso, la energía se ofrece a nosotros bajo aspectos de ley de equilibrio. Y dentro de esas instancias, bajo su aspecto pránico, bajo su aspecto abril, bajo su aspecto radiante. A medida que nosotros vamos consumando todo el proceso evolutivo, la energía se da a conocer, se revela, nos conduce de un modo en particular. Pero siempre estamos en contacto con la energía. Ser neutro con la energía significa que ya mis tendencias y procederes coinciden con la voluntad de la energía. No precisamente. La pregunta es interesante, porque un ser puede estar ensayando la neutralidad con un cierto grado de efectividad y no por eso que sus tendencias espontáneas sean precisamente reflejo de la voluntad de la energía. Porque hay una etapa donde el ser ensaya conscientemente la búsqueda de neutralidad. Hay una etapa donde él ensaya conscientemente la renuncia, el desapego. En esa etapa donde él conscientemente renuncia, se desapega, donde él intenta trascender mediante renuncia y desapego, todavía su voluntad inferior
no coincide con la voluntad mayor o superior que la energía manifiesta en todo lo que hace. El ser puede aprender a estar neutro, puede ser una herramienta neutra, incluso cuando todavía en sus cuerpos hay tendencias que no coinciden con la voluntad mayor de la energía, pero él aprende a no caer bajo esas tendencias, a no sucumbir bajo esas tendencias. Se dona en un gesto de renuncia en relación a esas tendencias, de desapego en relación a esas tendencias. Entonces ahí pasa a ser una herramienta neutra, controlando conscientemente un importante flujo de tendencias, de procederes que todavía, si él no está atento, podrían despertarse y podrían conducirlo a una relación con la energía propia de etapas que él ya transitó, y no como esta, a la cual está siendo invitado, una etapa nueva. Gradualmente se va haciendo esa transferencia. Reconoce que aquí ya no hay soluciones para lo que se le presenta, entonces las busca en otro lado. Y ahí comienza la aspiración y la intención de abrirse a otra solución, que gradualmente descubre que es interna. Ahí la voluntad inferior de la energía empieza a transmutarse, a modificarse. Comienza a hacer todo un trabajo gradual de polarización y de coincidencia gradativa con aquello que sería el ápice del trabajo en relación a la energía por parte de cualquier ser que está aquí en esta transición, que es ser una herramienta cada vez más aventajada del reflejo de la voluntad superior. Ayer en los mantras había al menos 1 o 2 personas que se adelantaban a los demás al momento de repetir el mantra. Sucedió en la mayoría de las repeticiones. Me preguntaba si eso no sería una interferencia y qué puede aconsejar usted para esas situaciones. Esos son ligeras interferencias, pero sí, en el contexto general de la rueda mántrica, hay verdadera entrega. ¿Hay realmente una sintonía lo suficientemente estable o suficientemente estabilizada? Entonces eso se transmuta. No es un gran problema, es una pequeña interferencia. Y es un aprendizaje, porque cualquier ceremonia donde los seres se convocan para hacer un trabajo particular para la energía, no solo está el servicio por delante para asumir, como corresponde a una ceremonia como es la mántrica, sino también el aprendizaje, el pulimento, esta cuestión de aprender a estar en sintonía. ¿Por qué una persona se puede adelantar en un trabajo mántrico? ¿Por qué puede salir de ritmo? ¿Por qué puede desencajarse momentáneamente? ¿Por qué no puede entrar en sintonía con el eje de ese trabajo? Porque se pone nerviosa, no quieren desintonizar, y al no querer desintonizar, desintonizan más. Al no querer salir de ritmo, salen más de ritmo. Algunas personas, en algunas ocasiones, que no digo que sean las de ayer, también incurren en esto de querer mostrar que saben el mantra, que lo pueden acompañar, y también se van de ritmo, también se adelantan o se atrasan, porque al momento de mantrar el ser tiene que estar lo más neutro e impersonal posible. No puede estar pensando, yo lo sé, no me puedo equivocar, tengo que mostrar que el tono lo doy, que eso no existe. Eso es muy importante. Entonces, como interferencia es mínima, se transmuta. Y muchas de estas personas que pasan por estos procesos, gradualmente van disolviendo hasta que ya eso lo superan. Puede ser que no lo superen en una misma reunión mántrica, pero sí lo pueden resolver y superar en otras. Y de hecho, generalmente es así. En algunos encuentros mántricos usted emite notas y volúmenes de notoria potencia, y en ocasiones como la de ayer mucho más medido. Tiene una explicación relacionada a los aspectos vibratorios del encuentro mántrico. Las notas, las repeticiones, las cadencias, los volúmenes, los matices, las características responden a estímulos internos. Cuando nosotros mantramos rígidamente, como teniendo una partitura, como solfeando, automáticamente los juegos de fuerza de la materia van encapsulando la estructura de un mantra que tiene que ser dinámica. Un mantra es una estructura dinámica, tal vez una de las estructuras más dinámicas con las cuales nosotros podamos hacer un ensayo en particular. Un mantra, lo único que ofrece a la conciencia externa cuando se vierte sobre ella son referencias.
El mantra, la energía mántrica, ya sea la propia conciencia interna o una jerarquía que está ofreciendo un mantra, un grupo, un individuo, ofrece un parámetro relativo, una referencia, un referencial. Incluso ustedes lean los cuadernos de mantras o de corales y van a encontrar esa nota, donde le decimos a las personas que solo son una referencia, cadencias, repeticiones, entonaciones. Puede ser que un ser se lleve para su casa ese cuaderno de mantras y él intente recordar estrictamente cómo era esa ejecución que había compartido en determinada oportunidad. Y no la va a recordar, o la va a recordar medianamente. Y dice, no, a mí me sale así, entonces no va a servir. No, eso no existe. Porque incluso los tonos, las modificaciones en cuanto a matices, volúmenes, notas en particular, repeticiones, están relacionadas al estado de conciencia absolutamente transitorio y a aquella sesión mántrica que se está desenvolviendo. Entonces hay que estar bien sueltos, hay que estar con cintura para esos trabajos. Ningún trabajo donde la energía tenga, como en los trabajos mántricos, esta cuestión de tener que adaptar continuamente determinadas funciones, una cierta funcionabilidad, puede estar en manos de la rigidez, necesita soltura. Porque en cada rueda mántrica siempre hay una composición diferente. Las personas se sientan en diferentes lugares, los residentes a veces no están todos, a veces algunos están, otros no están. Hay personas en estadía que nunca trabajaron con los mantras, o trabajaron cada tanto con los mantras, o están en grupos, uxin, en otros lugares donde ciertos mantras se trabajan de determinado modo. Cuando vienen aquí, se encuentran que el mantra, sí, es el mismo, pero no es igual a como lo trabajamos en mi grupo. Porque muchas veces está esta cuestión de, me llevé una grabación de corales, y porque siempre estoy pendiente de cómo está grabado los corales o los mantras si estuvieran grabados, entonces hay que hacerlo así, son referentes nada más. Por eso cuando se llega a Sierra del Cielo, sea en términos corales o en términos mántricos, porque aquí tanto se hacen trabajos corales de formato mántrico como mantras que nos llevan formato coral, hay que venir muy abierto, porque aquí continuamente la energía se va renovando, nos va actualizando. Incluso algunos mantras que tradicionalmente se ejecutaban de un modo en particular, pueden variar absolutamente esa ejecución o fusionarse con otros mantras, según lo que la energía busque hacer. Por eso, al momento de mantrar, o al momento de estar atento a lo que otros están haciendo en rueda mántrica para poder buscar sintonía y gradualmente incorporarnos, hay que estar muy sueltos y entender que aquello que estamos viviendo, de lo cual estamos participando, que estamos compartiendo, es solo por ese eterno presente que en ese momento se está manifestando. Un ser que responde a una convocatoria, en este caso una ceremonia semanal, como aquí tenemos los días viernes en este momento, un ser que responde, se sienta en una rueda mántrica y su capacidad de integrarse o de participar o de ejecutar es relativa porque no logra sintonía, tiene que revisar algunas cosas en su conciencia. Tiene que revisar algunas cosas en su conciencia. Tiene que ver qué está pasando. Que él responde una ceremonia hasta un cierto punto y después de ahí deja de responder. ¿Qué está pasando en su conciencia? ¿Y qué es lo que generalmente tiene que revisar el ser? Tiene que revisar todo lo que ocurre fuera de la ceremonia mántrica, no en la ceremonia mántrica. ¿Qué está pasando conmigo que no puedo, no entro en sintonía, me voy de ritmo, de tiempo? No tiene que revisar lo que está pasando ahí. Tiene que revisar todo lo que ocurre durante los otros 6 días, no ese día y en ese momento. Tiene que estar atento a él, porque seguramente esa persona tiene fallas de sintonía en todo lo que hace. La persona que tiene un ejercicio de sintonía instalado, una persona que ya logra espontáneamente sintonía, alineación, que logra estar atento de un modo en particular, cuando llega un trabajo mántrico o un trabajo coral, con la energía y el amparo interno que desciende sobre un conjunto de seres que se ofrecen a eso, él va a aportar lo que corresponde aportar desde los niveles internos. Va a ser una herramienta para poder colocar en ese momento, en esa ceremonia, la contraparte que a él, la energía internamente, le está pidiendo que coloque.
Lo que él está pidiendo la energía, lo está estimulando para concretar. Eso es muy importante de entenderse. Es fuera del trabajo mántrico, tenemos que empezar a revisar qué pasa, y no dentro. En estos estudios también. Hay personas que creen que venir a estos estudios es venir a cargarse de energía. Algunos piensan lo mismo para venir a Sierra del Cielo. O venir a que les den. Y esto es un error. Quien se siente a escuchar una charla de características evolutivas, un estudio, y viene solamente a transitar uno de los sentidos de circulación de la energía, no está cumpliendo con el equilibrio que está siendo estimulado a vivir, a ensayar y a compartir. Cuando un ser participa de una ceremonia, sea mántrica, un estudio, una charla, corales, lo que fuera, él tiene que entender que hay una parte de él que está ahí para aportar, para traducirse en aporte. Su conciencia tiene que estar realmente atento a eso, bien atenta a eso. Es como si yo pensara aquí que solo vienen a escucharme. O si ustedes todos piensan lo mismo, eso sería un error. Aquí venimos a concretar una ceremonia de instrucción. En esa ceremonia de instrucción, la mayoría debería lograr sintonía, silencio, quietud, elevación. Y uno, en este caso, debería lograr eso y aparte charlar, hablar. Esa sería la diferencia. La responsabilidad de lo que aquí ocurre no es de quien se sienta en esta mesa, frente a este micrófono. La cualidad energética que surgiera o resultara de estos encuentros tendría que ser lo que todos y cada uno de nosotros pudiéramos ofrecer en conjunto. Entonces se vería realmente lo que es un estudio. Porque mientras éste habla y va conduciendo de algún modo esa ceremonia para que ciertas energías puedan instalarse, el conjunto custodia eso, abre paso, y una resonancia sostenida por el grupo pasaría a ser una herramienta genuina para el planeta, una herramienta genuina de servicio. Cuanto más unilateral, cuanto solo un flujo de la energía pudiera ser entendido en este tipo de ceremonias, menos efectiva sería. Sabemos que algunos de los seres que comparten estas ceremonias tienen este concepto en su conciencia y buscan sostenerlo, pero todavía no es mayoritario, no está en el conjunto mayoritario de quienes sábado a sábado o miércoles a miércoles nos reunimos en este salón. Y eso es muy importante. El que pregunta está en contacto con la energía de instrucción. Si la pregunta realmente resulta de un estímulo interno. El que pregunta y el que responde no son ninguna otra cosa que dos polos que pueden operar con la misma intensidad y con la misma cualidad. El que pregunta no es el alumnito y el que responde es el maestrito. El que pregunta como un maestro puede aportar cosas y no obligatoriamente el que responde podría responder como un maestro si no está atento y no está preparado para eso. El acto de preguntar y el acto de responder no obliga a ningún rol, a ninguno de los dos polos que interviene. La energía de instrucción lo que busca es que cada elemento partícipe de una ceremonia asuma su rol profundamente. Entonces la ceremonia realmente abarca en términos de energía y de alcance lo que tiene que abarcar. En mi trabajo con niños de 4 y 5 años enfrento a veces situaciones de caos, agresividad y falta de cooperación grupal que no sé cómo actuar, ya que no quiero gritar ni pasarla mal. ¿Qué puedo hacer ante esto? Primero tenemos que entender que no deberíamos tener posición tomada. Esto lo dijimos en relación a muchas cosas. Sea maestra jardinera, sea director de un colegio, sea almacenero, sea el albañil trabajando en el techo. No hay que tener una posición tomada. Yo no voy a gritar, no voy a levantar la voz. Yo esto no, yo aquello tampoco. Porque las energías que pueden demandar determinado tipo de revestimiento no nos van a encontrar disponibles. Hay algunos nenes que decirle ¡no!
y a otro no hay que decirle no. ¿Se entiende? Hay seres que están evolucionando que pueden encontrar la gran diferencia en términos evolutivos y de conciencia ante un no contundente y no ante un no, mi amor, y le sigue pegando el compañerito, metiendo el dedo en el ojo. No, mi vida, ¿cómo le vas a hacer eso? Vos sos un angelito. No. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Caricaturizando situaciones. Que hay que aprender a usar las energías con toda su vitalidad, positivas y negativas, afirmaciones, negaciones, suavidad y firmeza. Hay que aprender a utilizarla como un verdadero esgrimista. El esgrimista combina continuamente suavidad y firmeza. Lo mismo en cualquier situación de la existencia. Sea que tratemos con chicos, con viejos, con personas medias, con hombres, con mujeres, con lo que sea. No hay un solo matiz de la energía que esté excluido por la energía misma. Hay energías de primer rayo, contundentes, tremendas. Jesús pateando el kiosco a los mercaderes en el templo. Ahora, cuando tiene que venir la energía contundente, estamos blandos, o al revés, cuando tenemos que poner la energía lo suficientemente blanda y la suavidad adecuada, no nos damos cuenta y somos contundentes, es terrible, porque no estamos respondiendo al flujo interno de la energía. Existe energía de primer rayo, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. Hay no tan contundentes, que pueden ser representación de la energía de primer rayo, pero también pueden ser representación de un antípodo, de un complementario impar, de séptimo rayo. Hay no tan contundentes que ponen orden automáticamente. Y si no va esa contundencia y ese séptimo rayo está usando revestimiento, esa negación, el orden no se instala. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando quiero o no quiero decirle al chico, no quiero decirle. Lógicamente que no tiene que estar en el ánimo de nadie ser violento con el chico, ni violento con nadie en particular, lo cual no quiere decir que la contundencia a veces no tenga que estar presente. Cuando la energía es interior y es de primer rayo, aplicado por la propia conciencia interna a partir de un gesto, de una actitud de la personalidad, no está contrariando nada, está colocando orden, está colocando armonía aunque sea contundente. Pero cuando es la personalidad la que elige esa energía de elección no armoniza nada, porque se sustenta en juegos de fricción, en fuegos y juegos de fricción. Todo lo que la personalidad hace, encara, asume, elige, aunque sea lo más elevado posible dentro de sus elecciones, sigue estando alimentado por fuego de fricción, que es un fuego que alimenta todo lo que tiene que ver con las acciones etérico-físicas, las emociones, los movimientos astrales y los pensamientos. Todo pensamiento propio del funcionamiento compulsivo o no gobernado por parte de la personalidad, toda emoción o toda acción concreta, está alimentada por fuego de fricción, quiere decir, es fricativa, siempre estimula eso, una reacción. Cuando el estímulo es interno, no estimula reacción, lo cual no quiere decir que no haya reacciones ante estímulos internos. Lo puede haber, pero no porque el estímulo interno esté ahí para generar reacción, sino porque el ser rechaza la energía interna a la cual todavía no está en condiciones de reconocer como una guía, como un parámetro, o como un elemento en condiciones de reorientar su conciencia a lo que necesita. Es muy importante, sobre todo en situaciones donde estamos lidiando con seres que tienen que madurar sus cuerpos, estar muy abiertos a ver qué quiere la energía interna aportar en ese proceso. Un ser que trabaja con chicos de 4 o 5 años, como el que trabaja con chicos de 10, de 12, 17, está trabajando con seres que tienen que llegar a un grado de maduración de sus vehículos. La educación, en términos internos, es eso. La energía capaz de asistir la maduración de los vehículos etérico, físico, emocional y mental. Eso es desde el nivel interno, desde la óptica interna, la educación. La educación desde la óptica interna no es aprender geografía, ni álgebra, ni nada de eso. Ni ir con el uniforme al colegio, no es nada de eso la educación. La educación desde el punto de vista interno es la energía que el educando y el educador comparten desde los niveles internos. El educador tiene que ser capaz de ser canal de esa energía de educación, una energía, una vertiente, un flujo de corrientes internas que sean capaces de ofrecerle al educando
precisamente esta cuestión de responder esa energía con la maduración de sus cuerpos, como responden los frutos al sol con maduración. Cuando se habla de plan evolutivo, se habla del destino inamovible de la humanidad y el planeta. No hay nada inamovible. Aquí en los universos que están bajo leyes de expansión no hay nada inamovible. Todo continuamente va haciendo un proceso evolutivo, de transformación continua. El plan evolutivo es esta cuestión que revela cuál es el propósito cósmico para un planeta, para un sistema solar, para una galaxia, para un conjunto de sistemas solares, para las partículas que los componen, para los reinos donde esas partículas hacen esas experiencias. El plan evolutivo es eso, es esta energía capaz de revelar, de poner bien en el plano donde la disponibilidad sea efectiva, el propósito cósmico para ese planeta, ese plano, ese nivel, lo que fuera. Y ese plan evolutivo no es el destino inamovible, ni del planeta ni de la humanidad. De hecho, a lo largo de toda la historia de este sistema solar, el plan evolutivo ha venido cambiando para el sistema solar en su conjunto y para cada uno de los planetas que lo componen. Para la Tierra, puntualmente, continuamente ha cambiado también. No es lo mismo el plan evolutivo que se presentaba o se revelaba a los lemurianos que a los atlantes que a nosotros, a la futura humanidad de la superficie de la Tierra, que a esta que hoy ocupa la superficie y está en transición. No es lo mismo el plan evolutivo para los seres humanos de superficie que para los seres intraterrenos. Este propósito cósmico, esta revelación del propósito cósmico, que tiene que ser asumida, consumada, entendida primero, desenvuelta y luego consumada, que es el plan evolutivo, cuenta con las características, la etapa por la cual pasan el planeta y la humanidad. Como decíamos, Atlántida una cosa, Lemuria otra. Pero también este plan evolutivo, que continuamente se actualiza, se renueva, no solo apunta a los reinos que están haciendo experiencias evolutivas bajo un cierto tipo de matiz o marco en particular. Esta renovación del plan evolutivo implica incluso la reorganización de la jerarquía terrestre, de la jerarquía interna de este planeta. Porque para que el planeta y la humanidad puedan asumir etapas superiores en relación al plan evolutivo, etapas superlativas en relación al plan evolutivo, la jerarquía tiene que reorganizarse continuamente. Es lo primero que se reorganiza evolutivamente, es lo primero que se reorganiza en términos de energía. Porque si la jerarquía no se reorganiza, ¿cómo puede esas instancias del plan evolutivo actualizadas ser volcadas vibratoriamente, energéticamente, en los niveles de conciencia, en los planos, en las dimensiones donde las partículas receptoras, en distintos grados, con distintas posibilidades de sintonizar y comprender y asumir ese plan, podrían hacerlo? ¿Qué recibirían? Entonces, lo primero que se actualiza, en realidad, en relación al plan evolutivo, es la jerarquía. Una vez que la jerarquía se actualizó, ceremonia el traslado de esa actualización al resto de las partículas, niveles de conciencia, dimensiones que componen ese planeta, ese sistema solar, esa galaxia o ese conjunto de galaxias. Pero no hay nada que sea inamovible, y mucho menos el plan evolutivo. El plan evolutivo, en cualquier nivel, plano, dimensión, es una corriente de renovación continua. A medida que se va consumando, se actualiza y se renueva. En una oportunidad usted contó cómo la Biblia había sido tergiversada por el poder para seguir sosteniéndose. Alguien preguntó si con el Bhagavad Gita pasó lo mismo y usted dijo que menos, pero sí, o sea, haber sido alterada su traducción o significado. ¿Me podría decir en qué fue alterado y por qué? Básicamente, en el Bhagavad Gita, la alteración está relacionada con las traducciones y con los estados de conciencia de quienes hicieron las traducciones. La interpretación de las alegorías en muchos casos está tergiversada, está desviada o está disminuida en energía. No cualquier persona, por más que domine un lenguaje, un idioma, puede traducir
un libro sagrado, una escritura sagrada. O puede interpretar un concepto que es interno, abstracto, y volcarlo al papel. Para volcar un concepto al papel, o para describirlo, narrarlo, contarlo, hace falta una sintonía en particular. No se puede volcar al papel simplemente porque el ser domina ese idioma. Supongamos que alguien traduce un libro porque domina el idioma original y el idioma al cual lo quiere traducir. ¿Con eso basta? No basta en absoluto. Toda la enseñanza oriental que fue traducida y puesta a disposición de Occidente está adulterada. Y no adulterada con una intención que podría ser definida como tal en la mayoría de los casos. Al contrario, la intención de adulteración fue mínima, pero la adulteración fue máxima, porque quienes emprendieron ese trabajo creyeron que la autonomía para hacerlo y el respaldo para hacerlo provenía del dominio del lenguaje. Y un ser puede ser muy limitado en el dominio del lenguaje de un texto sagrado, pero estar en condiciones perceptivas, intuitivas de captar la esencia que está presente ahí. Y él puede servir como puente, como contacto, como elemento de transferencia de esa esencia que captó y volcarla sobre el traductor. Y el traductor y él hacen un trabajo en conjunto, pero eso no es lo que generalmente ocurrió. Sobre todo muchos ingleses, que se iban para Oriente, y alemanes también se iban para Oriente, estaban 1 o 2 años, se sentaban, lograban cruzar las piernas, acostumbrarse a estar en posición de loto, y traducían las obras del japonés, del chino, del tibetano, y hicieron traducciones terribles en algunos casos. Conceptualizaron de un modo terrible aspectos del Zen, del Chan, del Dhyana, del Yoga, pero terriblemente mal. Y con el Bhagavad Gita ocurrió lo mismo, porque en un momento dado se interrumpe la cadena de traducciones y cuando pasa a los lenguajes occidentales, pasa occidentalizado. Y por personas que no tenían suficiente compenetración. Una persona puede necesitar 20 o 30 o 40 años de su encarnación para captar la esencia de un sistema filosófico o espiritual. Y otro, porque aprendió un poco de lenguaje tibetano, japonés o chino, cree que ya puede traducir todo porque se sintió muy inspirado y muy bien. Si se sintió inspirado y muy bien, bárbaro, pero que le sirva para seguir profundizando, no para tomar esa responsabilidad que llevó a millones de seres a interpretar mal una gran cantidad de escritos. ¿Qué pasa cuando un ser mantiene un deseo y no decide soltarlo? Si el ser no suelta un deseo porque no le corresponde, no pasa nada. Porque nosotros todos tenemos una cantidad de variables de ensayo y aprendizaje en relación al cuerpo de los deseos y al lenguaje con que se expresa el cuerpo emocional o cuerpo astral. Lo importante es que un ser gane la suficiente serenidad, la suficiente calma para entender si está listo para hacer una determinada experiencia, donde a veces el apresuramiento, el ansia, las ganas de avanzar evolutivamente, no coinciden con lo que internamente realmente él tiene para vivir, experimentar todavía. A la hora de hablar sobre un deseo, sobre los deseos, sobre lo que fuera, las aspiraciones, las ambiciones, lo que quiero y lo que no quiero, primero tengo que entender profundamente esto que soy. Tengo que aprender a entenderme, tengo que aprender a conocerme. El autoconocimiento es fundamental. Sin autoconocimiento un ser no puede saber nunca si le corresponde o no trascender cierta cosa, soltarla o intentar gradualmente una regulación respecto a eso. Una cosa es toda la información que llega a nuestra conciencia, que es inmensa. Nosotros estamos bombardeados de información y dentro de ese bombardeo, el bombardeo de información espiritual, pseudoespiritual, filosófica o pseudofilosófica. Bombardeados como estamos de tanta información, algunos podemos llegar a pensar que si la información llegó es porque es mi momento. No, el momento de todos nosotros, ¿saben cuál es? Discernir. Es un momento universal para todos nosotros, discernir. Es un momento de discernimiento. El que no puede discernir
queda fuera de juego, queda en posición fuera de juego. Lo primero que un ser tiene que aprender es a conocerse y a discernir, y a saber para qué está siendo asistido y estimulado, para trascender qué cosa, para soltar cuál, o para todavía hacer el trabajo correspondiente con esto o con aquella. Y eso va para cualquiera de los cuerpos que nos componen y para cualquiera de los movimientos que involucren las energías y los lenguajes propios de cada uno de nuestros cuerpos, del mental, del emocional y del físico. En silencio, en introspección, en la intimidad de nuestra conciencia, aprender a conocer con qué energías todavía tenemos un ensayo que hacer, con qué energías todavía la vida nos propone aprender algo más sobre las leyes materiales. Si un ser quisiera soltar su contacto o experiencia con algún tipo de energía, la que fuera, y todavía no está listo para eso, él va a estar interrumpiendo seguramente un puntual aprendizaje con alguno de los aspectos de las fuerzas materiales, de las energías y de las leyes materiales. Es muy importante bajar la ansiedad, es muy importante entender quiénes somos, ni sobrevaluarnos ni subvaluarnos, entender quiénes somos, entendiendo con serenidad, con humildad quiénes somos en cada etapa, vamos a ir consumando el aprendizaje con cada cuerpo, con cada energía, con cada tendencia, como corresponda. ¿Qué hacer con la parte de nuestro ser que nos dice que no tenemos que estar aquí en Sierra del Cielo? Que estas enseñanzas no son para nosotros, que estamos para otra cosa, que nos dice que nunca vamos a avanzar en el camino espiritual. Abrirse primero. Acá Sierra del Cielo está escrito con C, no con S. Y nosotros vemos en muchas cosas simbolismo. Sierra del Cielo es con S, no es con C. C es de estar cerrado, C es de cerrar. Y no es Sierra del Cielo, es Sierra del Cielo. No cierra nada, abre. Entonces lo primero que un ser tiene que hacer cuando está en un ámbito como este, no quedarse con la superficie ni con lo evidente. Cambiar la C por la S. Recién cuando se entiende la esencia de un ámbito como este, el ser puede realmente definir algunas cosas en su conciencia. Y esa C, en vez de S, está cerrando muchas cosas, no solo la capacidad de poder interpretar lo que la energía de Sierra del Cielo pudiera o no estar en condiciones de aportar a este individuo, a este ser. Esa C está presente en otros ámbitos, en otras situaciones. Hay que cambiar la C en este caso por una de apertura, de aspiración, de avance, de ampliación. Entonces ahí sí vamos a poder ver la cosa de otro modo. Y por otra parte, incluso un ser ampliado, con aspiración, que está realizando un trabajo efectivo, no tiene por qué estar en Sierra del Cielo, porque en Sierra del Cielo no están signados para participar todos los seres de este planeta, ni mucho menos, ni siquiera el 10%, ni el 5%, lo cual no quiere decir que un porcentaje elevado de la humanidad no está relacionado a la energía de Erx internamente. Estamos hablando de un centro de trabajo interno, de un centro de trabajo interno, de un centro de servicio planetario como es este. Aquí son muy pocas las personas que están signadas internamente para estar. Algunas por periodos, por etapas, entran, salen. Otros planificaron estar por periodos mucho más largos. Otros planificaron estar por lo que les queda de encarnación. ¿Cómo se sabe eso? En comunión interior. Cada ser tiene que definir eso internamente. Ahora, un ser puede tener planificado internamente estar en un centro y no ser este centro. Entonces no le va a cerrar, y ahí sí con C y no con S, no le va a cerrar estar en Sierra del Cielo, pero Sierra del Cielo con S. No le va a cerrar con C, pero Sierra del Cielo con S. Y lo va a vivir con armonía, lo va a vivir de un modo diferente. Porque el ser va a descubrir realmente hacia dónde la energía lo está orientando, hacia dónde la energía está queriendo llevar su conciencia, hacia qué experiencia el ser tiene que aceptar ser conducido. En la noche somos asistidos para hacer experiencias polares de introspección, de interiorización, donde la luz
abandona su expresión y su acompañamiento externo para nosotros, y la luz nos ofrece encontrarla en los niveles internos. Aunque los cielos estén estrellados, es un cambio de polaridad muy grande. No nos olvidemos que la estrella más cercana a nosotros es el Sol, y que la luz material con la cual estamos acompañados y asistidos continuamente es la luz solar, la de nuestro Sol, de nuestro sistema. Cuando el planeta va haciendo su trabajo de rotación y en algún sector del planeta la oscuridad llega, a quienes están en ese sector se les está ofreciendo trabajar en un sentido introspectivo, dejar de trabajar con lo que es evidente y pasar a trabajar con lo que es subjetivo. Y en las noches de Erx, lo que se le ofrece al ser simbólicamente en la noche, si logra estar receptivo, es el descenso de la vida cósmica hacia su conciencia. Erx trae la vida cósmica hacia la conciencia del individuo. Aquel individuo que pudiera estar receptivo y entregado en las noches de Erx, lo que encontraría es eso. Vería cómo el cosmos va hacia él, cómo el cosmos desciende sobre él, cómo el macrocosmos se acerca a ese microcosmos mostrándole que más allá de la ilusión de la separatividad, estamos siempre en un todo. ¿Cómo ayudar a personas que están desde hace muchos años comprometidos con vicios como el alcoholismo, con su mente y cuerpo deteriorados, que se niegan a ser ayudados? Tenemos que intervenir o aceptar que vivan su propio proceso kármico. No es excluyente. Nosotros siempre tenemos que aceptar que los seres vivan sus procesos kármicos. Entonces no es excluyente. La aceptación de que el otro, al igual que quien soy, tiene un proceso kármico, tiene algo kármico que agotar, que definir, que transmutar, que resolver, eso tiene que estar siempre presente en nosotros. Nosotros no podemos reconocer, el otro tiene un karma para vivir, por eso yo no me meto. El otro tiene un karma para vivir, intervenga mi conciencia o no intervenga mi conciencia. Y si mi conciencia está realmente lo más cercano a la vida interna posible, gradualmente pasa a ser una herramienta dentro del marco kármico del otro ser. Porque un ser despierto, alguien que está despierto, alguien que está realmente despierto, no es ninguna otra cosa que una herramienta de la energía, y la energía es quien atiende los procesos kármicos. Si uno está abierto, está despierto, está disponible para servir en la superficie de este planeta, está encarnado para servir, puede ser que la energía lo utilice para asistir a alguien que está resolviendo aspectos kármicos puntuales. Pero tiene que ser la energía la que me estimule a asumir ese servicio. Y en lo inmediato esa energía es mi propia energía interior, mi propia conciencia interna que me va a estimular para que yo asista a eso. Si no me estimula, entonces mi asistencia es otra. Mi asistencia se da sobre ese ser cuando logro estar en sintonía, en alineación, en entrega, en disponibilidad, en silencio, con receptividad. Quiere decir, él recibe de mí lo que recibe todo el planeta cuando no intervengo directamente. No, en este caso de quien habla, en cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros que no fuera estimulado internamente a participar concretamente de la situación de un tercero, lo está asistiendo indirectamente cuando él logra una sintonía lo suficientemente estable, profunda y genuina entrega. Porque quien logra genuina entrega y sintonía en la vida de este planeta está asistiendo toda la vida del planeta, no a uno sí, a otro no. Dentro de lo que un ser despierto puede hacer, en sintonía y alineación y en entrega, que es irradiar energía para toda la vida planetaria, podría sumarse un estímulo interno que lo haga participar directamente de una situación. Entonces ahí el ser participa directamente de la situación, va y asiste. ¿Qué hace? Lo que la misma energía va a estimular que haga. Si la energía empuja a un ser, estimula a un ser para llevarlo a participar de una determinada situación, la energía le va a ir pasando el libreto continuamente. Cuidado con la histeria de querer tener todo el libreto en la mano cuando no hace falta, porque la energía es el apuntador perfecto. Nadie para realmente hacer servicio le exija a la energía, a la vida o al karma conocer todo el libreto del principio al final, porque se va a quedar esperando ahí, nunca la vida lo va a encontrar como un auxiliar de la ley de servicio. Basta que una persona sienta un estímulo
para asistir a una situación, tiene que encaminarse a la situación y participar. Del mismo modo que respondió a ese estímulo y se acercó o se abrió a participar, la energía le va a ir dando todo lo que ella necesita para poder darle tratamiento a la situación. Le va a ir entregando todo lo que la situación demande. Un tipo de caso, un tipo de situación u otra, para participar, nosotros nunca tenemos que olvidar que aquel elemento, en alguna medida, en algún grado de su conformación, está bajo ley de karma. Y que mi propia conciencia, en disponibilidad interna, puede ser una herramienta de armonización, de superación, de asistencia, de acompañamiento, incluso de corte de un proceso kármico. Un ser que está despierto en términos de energía compasiva puede ser utilizado por la energía para cortar un proceso kármico, porque está en condiciones de cumplir con las leyes de la energía, con la voluntad de la energía. Un ser que se deja llevar por los movimientos emocionales, difícilmente la energía lo puede utilizar para asistir un proceso cualquiera, porque está siempre pendiente del espejismo que genera aquel estímulo en mi cuerpo emocional. Mi cuerpo emocional patalea, se conmueve, hace esto, hace lo otro, entonces estoy comprometido con eso que genera mi cuerpo emocional. Y lo que la energía me está intentando revelar en relación a eso que tengo que asistir, no lo puedo comprender. No lo voy a comprender nunca, porque estoy identificado con el impacto emocional que eso me promueve. Por eso una persona lo suficientemente avanzada en la liberación de energía de la compasión puede ser herramienta de cualquier situación. O de la energía del amor en otro grado, puede ser herramienta en cualquier situación. ¿Por qué, a pesar de creer y amar la existencia cósmica, aún no me siento profundamente integrada en ella? Porque no depende de la voluntad exterior sentirse ligado a la existencia cósmica. Un ser se liga a la vida cósmica profundamente y puede tener registros conscientes de eso cuando inicialmente vive un despertar cósmico y cuando internamente el ser va ampliándose mediante iniciaciones, por ejemplo. Un ser, para sentirse realmente integrado a la vida cósmica, tiene que estar por lo menos transitando la cuarta iniciación, integrado profundamente, integrado con una vinculación profunda con la vida cósmica, no una cuestión de relación emocional con el cosmos, ni con la enseñanza cósmica. Para que un ser se sienta integrado, se sienta realmente parte, pueda vivir esa integración como la revelación de aspectos de leyes internas en su propia conciencia, silenciosamente, íntimamente, ese ser tiene que ser un iniciado en cuarto grado, mínimamente, porque se desprende de la influencia de las leyes del alma. Hasta la tercera iniciación el ser está muy influenciado por las leyes del alma, está muy influenciado por la relación alma-planeta. Y aunque él haya transitado primera, segunda y tercera iniciación, todavía su ligadura, su comunión, todavía esa relación que mantiene con la energía, la mantiene a través de lo que es la energía del alma, que es una energía propia del planeta. Las energías anímicas, las leyes anímicas son propias de cada planeta, mientras que las leyes cósmicas rompen con eso. Para que un ser se descubra realmente en una verdadera simbiosis, una verdadera amalgama, en una fusión con la vida cósmica, tiene que haber trascendido la tercera iniciación. Entonces ya la energía del alma está para cruzar o está cruzando o cruzó el portal del traje de luz. Hay una integración en la vida cósmica. La energía y los fluidos que antes estaban operando exclusivamente bajo leyes anímicas y leyes planetarias, ahora empiezan a funcionar influenciados por leyes solares y cósmicas. Ahí se da por primera vez esa fusión. Ahí surge el conocimiento solar y cósmico en la conciencia. Nosotros, durante todas las encarnaciones que tuvimos que ensayar en el ciclo anterior, incurrimos en una cantidad de expresiones del campo mental, del campo emocional y del campo etérico-físico propias de esa experiencia. Quiere decir, tuvimos que acompañar todas esas encarnaciones propias del ciclo anterior,
el ciclo masculino de la energía, de introspección, de exteriorización, con algunas características puntuales. La mente tuvo que expresar algunas características, ensayarlas, el cuerpo emocional también y el cuerpo etérico físico también. Entonces, estos tres cuerpos, que con características diferentes, pero tres cuerpos siempre, que nos fueron ofrecidos durante tantas encarnaciones en el ciclo anterior, ensayaron de todo menos algunos aspectos. Y esos aspectos hay que ensayarlos hoy. Alguien pregunta, ¿por qué es necesario la búsqueda de quietud, de silencio consciente acá en Sierra del Cielo? No acá en Sierra del Cielo. El encontrar quietud, que no es estar inmóvil, cuidado, el encontrar quietud y el conocer, amar y vivir el silencio interno son expresiones, experiencias que quedaron pendientes del cierre del ciclo anterior. Por eso hay que ensayarlas hoy. Nuestros cuerpos tienen que ensayar todas las posibilidades ofrecidas por la energía. Y la energía, lo que ofreció en el ciclo anterior, fue más o menos, muy bien o muy mal o regular, lo que todos hicimos en esas encarnaciones con la mente, con la emotividad, con el cuerpo etérico físico. Hicimos todas las experiencias, pensamientos, sentimientos y acciones y una combinación revoltosa y caprichosa de eso durante muchas encarnaciones. Pero nos faltó el cierre de eso, que era el dominio de esos caballos que teníamos en el carro, llegar a ser verdaderos aurigas. Un auriga no es el que puede correr un carro desbocado sin caerse del carro. Un auriga es el que toma las riendas del carro, sabe sopesarlas, sabe llevarlas con puño firme, con brazo firme y fuerte, lleva a los caballos a donde él quiere. Los caballos tienen toda la potencia para ir a donde sea, pero no saben a dónde ir. Eso también está en el Bhagavad Gita. Y para que estos caballos mentales, emocionales y físicos puedan ser llevados a donde tienen que ir y cumplir con los ensayos propuestos por la energía, las riendas son material constitutivo en base a silencio, quietud, interiorización, alineación, sintonía, aspiración, entrega, disponibilidad, receptividad. Todo eso es el material constitutivo de las riendas. Si las riendas no están compuestas de silencio y de todo lo que dijimos, ¿a dónde llevamos estos caballos? A los caballos los dejamos, como quien diría, durante todo el ciclo anterior, estar en el potrero haciendo de todo. Bien, se acabó. Ahora hay un destino al cual encaminar. Los caballos, el carro y el auriga. Quiere decir, el que está parado sobre el carro. Hay un destino. Antes, hacer todas esas experiencias de potrero eran propias de la etapa. ¿Qué quiere decir experiencias de potrero? Karma. El karma, básicamente, la ley de karma material es eso, es un gran potrero donde se intenta hacer de todo y a veces se hace de todo, según la receptividad del que lo haga. Pero tiene un límite y todo caballo tiene que salir del potrero y alguna vez todo ser tiene que salir de la ley de karma. Y para vivir aspectos, acercamientos, comprensión de la dinámica de la ley evolutiva superior y de la ley de ciclos, el camino es el silencio, la quietud, la aspiración, la alineación y la sintonía. Del mismo modo que uno sin nada de eso puede hacer todas las experiencias kármicas que se le ocurra hasta cierto grado, sin quietud, sin aspiración, sin alineación, sin sintonía y sin vivencia, conocimiento y amor por el silencio, no se va hacia la ley evolutiva superior. Porque la receptividad a esas energías superiores por parte de la conciencia psicofísica del ser humano se da a través de esos medios: silencio, quietud, síntesis, atención. Ese es el camino. Quien no esté dispuesto a transitar ese camino, quiere decir que todavía está dispuesto a estar potreando. Se cree que es un potrillo. Ya está todo blanco, ya no puede levantar los vasos del piso y se cree que es un potrillo. Muchos se creen que son potrillos. La ley se va a encargar de decirles que no.
2012. Pero está bien que sigan preguntando, ojalá pregunten todos los sábados, todos los miércoles, ojalá nos paren en la calle a preguntarnos por el 2012, para poder hablar ante quienes no tienen claro qué ocurre con esto. En 2012 va a pasar algo distinto relacionado con el fin, como se comenta tanto. En 2012 va a pasar algo distinto. En 2011 también y en 2013 también. En cada momento está pasando algo distinto. Continuamente está pasando algo distinto. No hay una energía que se repita. No hay un solo ser en este planeta, un solo ser, no uno sí y el resto no, un solo ser en este planeta que sepa cuándo va a ser el cierre de esta transición planetaria. El que dice que sabe es un mentiroso, es un hechicero, un manipulador, un hipnotizador porque está llevando a las personas al caos. Nadie en este plano sabe cuándo va a ser el fin de esta transición. Nadie. No hay que dejarse engañar. Nadie. Montones de veces nosotros trajimos la frase del instructor Jesús para contestar esto. Él, cuando le preguntaban por el fin de la transición, que en ese momento era el fin del mundo, el apocalipsis, él decía, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Y nosotros siempre decimos, entonces hay personas que saben más que este instructor. Nadie sabe. Los mayas no sabían que iban a dejar de ser mayas y pensaban que iban a estar ahí para ver el 2012. Ni los mayas saben eso, porque indudablemente no lo sabían, ni sabían cuándo iban a dejar de ser mayas. Cuidado con estos de las profecías mayas, cuidado con estos calendarios que tan exactamente creen poder revelar todo, cuidado con quienes creen que tienen revelaciones a su cargo por haber estudiado algún tipo de información de este modo. Solamente la jerarquía crística y algunos miembros de la jerarquía crística, estamos hablando de la jerarquía crística y no de seres encarnados de la jerarquía crística, que los hay, sino seres que están fuera de la materia, miembros elevadísimos de la jerarquía crística, saben cuándo va a ser ese momento. Solamente miembros de la jerarquía crística. De las otras jerarquías, incluso las más elevadas que están participando a nivel planetario, sistémico y galáctico en este proceso terrestre, ni siquiera esas altas jerarquías lo saben. Y sin embargo no se preocupan tanto como unos millones de terrestres que andan detrás de esa fecha a ver qué va a pasar. Cuidado, y hay que soltar eso. Suelten eso. Suéltenlo. Porque capaz no lleguemos ni al 2010 y medio. Ni lleguemos a salir por esa puerta, porque nadie sabe cuándo está previsto el cierre de la transición. Las jerarquías continuamente renuevan la planificación, quiere decir, aspectos del plan evolutivo para la Tierra, 4 veces por año, renuevan eso por las características inestables de la Tierra. Cada 3 meses, la jerarquía de instrucción reveló que la jerarquía en general, todo el conjunto jerárquico que está participando en la Tierra, tiene que replanificar, rever y actualizar aspectos del plan evolutivo, de la asistencia al plan evolutivo y de las acciones de la jerarquía y de miembros de la jerarquía en el planeta Tierra. Porque es imposible hacer un solo pronóstico. En lo inmediato, la jerarquía está actualizando esto porque es inestable y no se sabe cuándo va a ocurrir lo que se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Y en los niveles más profundos de la vida cósmica, la jerarquía crística sí sabe cuándo, dónde se va a agotar ese ciclo, de qué modo, pero no lo revela, ni siquiera a otras jerarquías, y mucho menos a seres tan inestables, soberbios, ambiciosos, ilusorios como somos nosotros. La situación climática se puede ver como un proceso natural o es el resultado de efectos de fuerzas negativas. Precisamente es el resultado de fuerzas negativas. ¿Por qué? Si el hombre no hubiera agredido la naturaleza, la actual situación climática o ecológica del planeta sería otra. El hombre en los últimos 300 años
gradualmente fue agrediendo tanto la superficie planetaria, a partir sobre todo de la industrialización, y no hablamos de esta industrialización, sino de la etapa industrial que comenzó en Europa, en Inglaterra, luego en Francia. La contaminación de ríos, de agua, fue gradual. Y a medida que el hombre solamente priorizó la toma de bienes materiales, la posesión de bienes materiales, y que el patrón hipnótico se fue ampliando, instalando y generándose como un patrón de vida y de conducta, el planeta gradualmente llegó a un colapso, que es este colapso que nosotros vemos, que no es un colapso íntegro, pero sí un colapso irreversible. Es la alteración de las leyes naturales, debido a que fuerzas materiales, fuerzas involutivas, fuerzas disuasivas, desencadenadas, asistidas, alimentadas, amparadas y justificadas desde el poder político, religioso, social, cultural, desde el poder visible y desde el poder oculto también, ampararon ese proceso. De otro modo, a esta altura de la transición, la vida natural del planeta estaría respondiendo a la supranaturaleza, que son las leyes y energías que dominan la naturaleza, son la contraparte superior de la vida planetaria. Pero la supranaturaleza no encuentra expresión en este momento en la naturaleza porque la naturaleza fue agredida. La jerarquía tiene todo un trabajo extra de reordenamiento, de rearmonización, de cura, de reequilibrio de la vida planetaria. Insistimos, en esta instancia, si no hubiéramos hecho todo este desastre que hicimos en el planeta, la vida supranatural estaría asomando y la naturaleza hoy quebrantada, aniquilada, enturbiada, desviada, quebrantada absolutamente. Hoy la naturaleza es un gran mosaico donde la energía no circula. Si esto no hubiera ocurrido, estaremos viendo la naturaleza expresando las leyes superiores, la supranaturaleza. Se estaría expresando una etapa, una era de milagro, pero no de milagro porque no terminamos de morirnos en una situación donde todos tendríamos que estar muertos, porque esto es un milagro, porque la condición del planeta es para que todos estemos desencarnados, no vivos. Solo la acción de leyes superiores está impidiendo eso. Pero sí estaríamos viendo cómo la supranaturaleza encontraría una naturaleza absolutamente íntegra, una naturaleza dispuesta a reflejar las leyes de la supranaturaleza, de la vida interna, y eso se lo hemos restado a la vida planetaria. Eso nunca se va a vivir bajo las leyes y en el ciclo que estaba previsto. Le hemos robado, le hurtamos a la vida planetaria esa unificación de energías de la supranaturaleza y de la naturaleza. Eso jamás se va a ver. Sí vamos a encontrarnos, una vez pasada la transición, la purificación del planeta, con un planeta renovado. Pero esto que podría haber pasado bajo ley de karma, de que la naturaleza respondiera y reflejara a la supranaturaleza, se lo hemos hurtado. Muchas gracias.